Inés siempre había creído que su vida, aunque sencilla, era sólida y estable. Casada por más de 15 años con Javier, se dedicaba completamente a su familia, especialmente a sus hijas Amalia y Beatriz. Su rutina, aparentemente sin grandes sobresaltos, giraba en torno a almuerzos familiares, tareas domésticas y eventos escolares de las niñas. Aunque los años habían enfriado la pasión entre ella y Javier, Inés nunca imaginó que algo tan devastador pudiera suceder. Lo que no sabía era que detrás de las sonrisas rutinarias y las noches silenciosas, Javier guardaba un secreto que, al ser revelado, destrozaría el mundo de Inés. Todo comenzó con señales sutiles. Javier empezó a llegar más tarde a casa, justificando largas reuniones en el trabajo. Las noches de viernes, que solían ser momentos en familia, se convirtieron en ausencias frecuentes. Inés, sin embargo, no quería pensar lo peor. Debe estar agobiado, pensaba, intentando no alimentar paranoias. Después de todo, Javier siempre había sido un buen padre y esposo, aunque no siempre muy presente emocionalmente. Hasta que, una mañana de martes, la vida de Inés se derrumbó. Javier no había vuelto a casa después del trabajo la noche anterior. Ella trató de llamarlo, pero no contestó. La tensión fue creciendo hasta que el teléfono sonó, y la voz de Javier surgió al otro lado de la línea, seca y distante. Sin rodeos, él dijo: «No voy a volver. Me voy de casa, estoy con otra persona». Las palabras resonaron en el silencio de la casa, como cuchillos desgarrando el corazón de Inés. Aturdida, trató de balbucear algo, pero las palabras no salieron. Del otro lado, solo el sonido de la llamada cortándose. Inés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La traición fue un choque tan grande que se quedó parada allí, en medio de la sala, con el teléfono aún en la mano, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. El hombre con quien había compartido su vida, sus sueños y frustraciones, simplemente la había abandonado. Pero lo que más le aterraba no era el dolor de la traición en sí, sino las consecuencias de esa decisión inesperada. ¿Cómo iba a mantener a sus hijas sola? ¿Cómo enfrentaría el mundo sin Javier? El miedo y la inseguridad llegaron como una ola abrumadora, engulléndola por completo. En ese momento, mientras sentía el peso del abandono sobre sus hombros, sus hijas Amalia y Beatriz bajaron corriendo las escaleras, sin imaginar lo que estaba ocurriendo. Amalia, con solo 10 años, traía su mochila escolar y preguntó: «Mamá, ¿papá no nos va a llevar hoy?». Inés tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Hoy no, querida. Yo las llevo». Forzó una sonrisa, tratando de contener las lágrimas, pero el impacto de las palabras de Javier seguía resonando en su mente. Mientras conducía a las niñas a la escuela, su cabeza estaba en otro lugar. Los recuerdos de los últimos años volvían como una película, las noches en las que cocinaba esperando a Javier, las sonrisas forzadas en las últimas reuniones familiares, las excusas baratas para sus constantes retrasos. ¿Cómo no lo notó antes? ¿Por qué no vio las señales? Pero ya no había espacio para esas preguntas. La realidad era una sola: Javier la había cambiado por otra mujer. Y ahora, Inés estaba sola. Al regresar a casa después de dejar a las niñas, Inés entró en lo que antes había sido el hogar de la familia, pero que ahora parecía un espacio vacío, lleno de recuerdos que no quería revivir. El silencio parecía burlarse de su dolor. Sentada en el sofá, comenzó a llorar. No era un llanto de rabia, sino de puro desespero. ¿Cómo podría seguir adelante? Javier no solo se había llevado sus esperanzas de un matrimonio feliz, había destruido su sentido de seguridad, la tranquilidad que ella creía tener. Estaba al borde de la quiebra emocional. Inés pasó la mañana sumida en un torbellino de sentimientos conflictivos: dolor, rabia, abandono. Los recuerdos de los buenos momentos con Javier ahora se veían ahogados por las imágenes de él con otra persona. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo pudo abandonarla así, sin explicaciones, sin una despedida digna? Sabía que necesitaba ser fuerte, especialmente por sus hijas, pero en ese momento, la idea de reconstruir su vida parecía imposible.
El teléfono sonó nuevamente, pero esta vez no era Javier. Era el banco, avisando sobre los problemas financieros de los que Inés no tenía conocimiento. Javier, además de irse de casa, le había dejado una serie de deudas acumuladas que ahora amenazaban con quitarle lo que quedaba de seguridad. Las cuentas estaban atrasadas y la casa en la que vivían corría el riesgo de ser embargada. Los días que siguieron a la partida de Javier fueron un torbellino. Inés apenas podía procesar el dolor emocional, y ahora tenía que lidiar con problemas financieros inesperados. La verdad es que nunca supo los detalles de las finanzas del hogar. Javier siempre se encargaba de eso y ella confiaba ciegamente. Pero esa confianza, al igual que su matrimonio, fue brutalmente traicionada. Con una pila de cuentas acumuladas frente a ella, Inés se sentía completamente perdida. ¿Cómo podría ella, que había pasado los últimos años cuidando de la casa y las hijas, ahora hacerse cargo de todo sola? La realidad era aún peor de lo que imaginaba. Al buscar orientación en el banco, descubrió que la casa estaba hipotecada y que Javier, en los últimos meses, ni siquiera había pagado las cuotas. El riesgo de perder el hogar era inminente. La casa que tanto había luchado por construir y mantener, el único lugar donde sus hijas se sentían seguras, estaba amenazada. Cada carta, cada cobro, era un cruel recordatorio de la irresponsabilidad de Javier y de cómo simplemente había huido, sin mirar atrás. Con cada nuevo descubrimiento, Inés sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Las lágrimas ya no venían con la misma frecuencia. El dolor empezaba a convertirse en una sensación constante de desesperanza. Aún con el miedo que la consumía, sabía que debía tomar medidas. Pero, ¿por dónde empezar? Ya no había nadie para compartir los problemas, ninguna mano amiga para ayudar a cargar el peso. Por primera vez en su vida, se encontraba completamente sola. Las noches eran aún más difíciles. Cuando sus hijas se iban a dormir, Inés se quedaba despierta, sentada en el sofá, mirando al vacío, reviviendo cada momento de la traición y preguntándose, ¿dónde me equivoqué? El silencio de la casa solo aumentaba su sensación de abandono. Se sentía traicionada no solo como esposa, sino también como madre y mujer. Javier no solo se había ido, también le había quitado la estabilidad financiera y emocional que había construido a lo largo de los años. Pero lo peor estaba por venir. Amalia y Beatriz, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, comenzaban a sentir los cambios en casa. Su madre, siempre tan presente, ahora estaba distante, preocupada y constantemente estresada. Las niñas percibían el ambiente tenso, aunque Inés intentaba, con todas sus fuerzas, ocultar la verdad. Un día, mientras preparaba la cena, Beatriz, la más pequeña, preguntó, «Mamá, papá va a volver pronto, ¿verdad?» Inés sintió que su corazón se encogía, pero respiró hondo. «No lo sé, mi amor», respondió con la voz entrecortada, mientras se daba la vuelta para que no vieran las lágrimas que caían silenciosamente. Los días siguientes trajeron más complicaciones. Las deudas se acumulaban, sin Javier para contribuir, Inés sabía que el dinero que tenía ahorrado se agotaría pronto. Empezó a buscar maneras de ganar dinero, pero el mercado laboral parecía cruel para alguien que había pasado la última década fuera de él. No tenía experiencia reciente, y las pocas entrevistas que consiguió resultaron en puertas cerradas. Cada día aparecía un nuevo obstáculo. Lo que antes era una rutina tranquila se había convertido en una constante batalla por la supervivencia. Las necesidades de sus hijas eran su prioridad, pero Inés apenas podía cuidar de sí misma. Se miraba al espejo y apenas se reconocía. La mujer confiada y optimista de años atrás era ahora una versión agotada y frágil de sí misma. Las ojeras profundas y los ojos cansados reflejaban el caos interior que intentaba, sin éxito, ocultar a sus hijas. El colapso emocional estaba tan cerca como el financiero, e Inés se preguntaba si tendría fuerzas para seguir luchando. En medio de todo esto, llegó una carta. Era del colegio de las niñas. Las mensualidades estaban atrasadas, y si Inés no pagaba pronto, Amalia y Beatriz serían expulsadas de la escuela.
El miedo a que sus hijas sufrieran las consecuencias de la traición de Javier la sumergió aún más en el desespero. «¿Qué voy a hacer?», murmuraba para sí misma. Su mundo parecía desmoronarse poco a poco, y lo único que podía pensar era en cómo proteger a sus hijas de ese caos. Una mañana fría de invierno, Inés tomó una decisión difícil. Necesitaba contarles parte de la verdad a sus hijas. Sabía que no podía mantenerlas en la oscuridad por más tiempo. Reunió a Amalia y Beatriz en la sala y, con el corazón encogido, les explicó de la manera más suave posible: «Niñas, las cosas están un poco complicadas ahora. Papá no va a volver a casa pronto, y mamá va a necesitar su ayuda». Las palabras eran pesadas, pero trató de mantener la calma. Amalia, con sus grandes ojos llenos de preguntas, preguntó: «¿Nos abandonó?». Inés vaciló, sin saber cómo responder a eso. «Él tomó decisiones equivocadas, y ahora tenemos que ser fuertes juntas», dijo, tratando de proteger a sus hijas del impacto total de la verdad. A pesar de la fragilidad que sentía, Inés sabía que tenía que encontrar fuerzas, aunque solo fuera por sus hijas. Y, mientras miraba sus rostros, supo que no podía seguir hundiéndose en la desesperación. Ellas dependían de ella ahora, más que nunca. Amalia y Beatriz necesitaban una madre presente, que las guiara en ese momento difícil. Inés se prometió a sí misma que, de alguna manera, encontraría la forma de superar esa crisis. En medio del caos emocional y financiero, Inés sentía que estaba llegando a su límite. El peso de cuidar sola de sus hijas y de tratar de resolver los problemas que Javier dejó parecía insoportable. Días y noches de angustia pasaban lentamente, hasta que, una fría mañana de lunes, algo inesperado sucedió. Un mensaje simple, casi olvidado en una red social, llamó su atención: «Tomás Aguilar te ha añadido». Se detuvo por un momento, sorprendida. Tomás había sido su amigo de la infancia, alguien con quien compartía secretos y risas antes de que la vida los llevara por caminos diferentes. Inés dudó por un instante, pero finalmente aceptó la solicitud. En cuestión de minutos, llegó un mensaje. «Inés. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?». Las palabras eran cálidas, y aunque Inés se sentía un tanto vacilante, sintió un leve alivio al notar que alguien de su pasado se acordaba de ella. Empezaron a intercambiar algunos mensajes casuales, y la conversación fluyó de manera natural, como si los años no los hubieran separado. Al otro lado de la ciudad, Tomás estaba intrigado. La Inés que recordaba siempre había sido vibrante y llena de vida, pero ahora, algo parecía diferente en sus palabras. No conocía los detalles, pero sentía que algo andaba mal. «¿Por qué no salimos a tomar un café y nos ponemos al día?», sugirió. Inés vaciló otra vez. Hacía mucho tiempo que no veía ni hablaba con nadie, aparte de sus hijas, pero algo dentro de ella le decía que tal vez sería bueno conversar con alguien que no estuviera envuelto en toda esta confusión. Con reticencia, pero con curiosidad, aceptó la invitación. Esa tarde, Inés se arregló con más cuidado de lo habitual, como si estuviera intentando recuperar un poco de la mujer que era antes de que su vida se desmoronara. Cuando llegó al café, vio a Tomás esperándola con una sonrisa amigable. Él se veía un poco diferente, más maduro, pero aún tenía esa mirada acogedora que la hacía sentirse cómoda. «Inés, te ves genial», dijo él, abrazándola con cariño. La conversación empezó ligera, con risas sobre los tiempos de la escuela y sobre los amigos que habían seguido sus propios caminos. Tomás, que ahora trabajaba como abogado, parecía estar bien asentado, pero su curiosidad por saber más sobre la vida de Inés era evidente. Por su parte, ella se sentía incómoda hablando de lo que realmente estaba ocurriendo. Sin embargo, a medida que la tarde avanzaba, la confianza que siempre había existido entre ellos comenzó a restablecerse. Después de algunas horas, Inés finalmente se abrió. Le contó sobre Javier, la traición y cómo la había abandonado sin ninguna explicación ni apoyo. El dolor estaba presente en cada palabra, pero Inés se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez, hablar de ello le aliviaba un poco. Tomás la escuchó con atención, sin interrumpir, simplemente absorbiendo la historia mientras Inés,
sin darse cuenta, liberaba parte del peso que llevaba consigo. Cuando terminó de hablar, Tomás suspiró profundamente, visiblemente conmovido por su situación. Inés, lamento mucho que hayas pasado por esto, pero quiero que sepas que no tienes que enfrentarlo todo sola. Esas palabras tocaron algo profundo en Inés. Estaba tan acostumbrada a cargar con todo sola que había olvidado cómo era tener a alguien a su lado. En los días siguientes, Tomás se convirtió en un verdadero puerto seguro para Inés. Comenzaron a verse con más frecuencia, y él no solo se mostró como un amigo, sino como alguien dispuesto a ayudar de verdad. Cuando se enteró de su situación financiera, Tomás usó su experiencia como abogado para guiarla sobre los pasos que podría tomar para evitar perder su casa. No solo estaba allí para escucharla, sino también para ofrecer soluciones concretas y apoyo práctico. Más allá de eso, Tomás empezó a animarla a recordar quién era antes de dedicarse por completo a su familia. Siempre fuiste una de las personas más inteligentes que conocí. ¿Recuerdas cómo te encantaba la psicología? Eso sigue dentro de ti, Inés. Solo está esperando que lo redescubras. La idea de volver a estudiar era algo que ella no había considerado en años. Inés había enterrado ese sueño cuando se casó, pensando que su papel era ser madre y esposa a tiempo completo. Ahora, por primera vez, empezaba a cuestionar esa decisión. Tomás, consciente de la resistencia inicial de Inés, no la presionaba, pero seguía plantando semillas de aliento. Sabía que ella necesitaba tiempo para procesarlo todo. No digo que será fácil, Inés, pero tienes esa pasión dentro de ti, y tal vez sea el momento de pensar en ti misma también, además de las niñas. ¿Quién sabe? Esta podría ser tu oportunidad para empezar de nuevo. Esas conversaciones fueron transformadoras. Poco a poco, Inés comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, quizás todavía había algo que podía construir. Tomás, con su paciencia y apoyo incondicional, le devolvió algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. La idea de volver a estudiar y seguir su pasión por la psicología empezó a cobrar fuerza dentro de ella. Inés se dio cuenta de que su amor por el conocimiento y por ayudar a los demás nunca la había abandonado, simplemente lo había dejado de lado. Con el tiempo, fue tomando valor. Las conversaciones con Tomás trajeron a la superficie viejos sueños que habían estado dormidos. Él no solo la ayudó a recordar quién era, sino que también la hizo creer que podía reconstruirse. Fue en una de esas charlas cuando Inés tomó una decisión que cambiaría su vida. ¿Sabes, Tomás? Creo que voy a intentar inscribirme en una facultad de psicología. Tal vez eso sea lo que necesito para empezar de nuevo. Tomás sonrió, orgulloso. Lo lograrás, Inés. Estoy seguro de ello. La decisión de matricularse en la facultad de psicología no fue fácil para Inés. A pesar de las alentadoras conversaciones con Tomás, todavía sentía una profunda inseguridad. La última vez que había estado en un aula había sido hacía más de 2 décadas, y ahora, con su vida patas arriba, la idea de sentarse al lado de estudiantes mucho más jóvenes le parecía intimidante. Sin embargo, algo dentro de ella latía con una nueva energía, una voluntad de empezar de nuevo y demostrarse a sí misma que aún podía luchar por sus propios sueños. El día que recibió la carta de aceptación de la facultad, Inés sintió una mezcla de alegría y miedo. Sentada en la mesa de la cocina, con la carta en la mano, miró a sus hijas, Amalia y Beatriz, que estaban haciendo la tarea. Ellas ni se imaginaban lo importante que era ese momento para su madre. «Niñas, tengo una noticia que contarles», dijo, con la voz un poco temblorosa. «Mamá va a volver a estudiar». Beatriz, la menor, miró curiosa. «¿Estudiar qué, mamá?» Inés respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Psicología. Siempre quise ser psicóloga, y ahora creo que es el momento de intentarlo». Las niñas intercambiaron miradas, sorprendidas. Amalia, la mayor, preguntó con una mezcla de admiración y confusión: «¿Pero vas a ir a la escuela como nosotras?» Inés sonrió, notando la ingenuidad en la pregunta. «No exactamente como ustedes, pero sí, iré a la facultad».
Los días previos al inicio de las clases, Inés pasó muchas noches sin dormir, preocupada. Se preguntaba si estaba cometiendo un error, si sería capaz de seguir el ritmo de las clases, sobre todo, si podría lidiar con las responsabilidades en casa y en la facultad al mismo tiempo. Pero, por otro lado, sentía que no podía retroceder. Tomás había reavivado en ella algo que pensaba que estaba perdido para siempre, el deseo de crecer como persona, de redescubrir su identidad. El primer día de clases fue especialmente difícil. Al entrar en el aula, Inés se sintió fuera de lugar. Los otros estudiantes eran mucho más jóvenes, llenos de energía y familiarizados con el ambiente académico. Sentía las miradas curiosas sobre ella, como si su presencia allí fuera inusual. Sentada en el fondo de la clase, con las manos temblando levemente, trató de no dejar ver su nerviosismo. «Lo lograrás», repetía mentalmente, como si intentara convencerse de que ese lugar también era suyo. Las primeras semanas fueron una verdadera prueba de paciencia y resistencia. Inés luchaba por adaptarse al ritmo acelerado de las clases, a los términos técnicos que parecían tan lejanos y confusos. Además, tenía que equilibrar los estudios con las responsabilidades en casa, lo que parecía una tarea casi imposible. Por las noches, cuando Amalia y Beatriz ya estaban dormidas, se sentaba en la mesa de la cocina, repasando apuntes y estudiando para los exámenes, intentando, a toda costa, que sus inseguridades no la dominaran. En algunos momentos, pensó en abandonar. Había días en que el agotamiento físico y mental era tan grande que apenas podía levantarse de la cama. La casa seguía llena de cuentas por pagar, y aunque los recuerdos de Javier eran menos dolorosos, todavía pendían como una sombra, recordándole la traición y el abandono. Sin embargo, en medio de todo eso, algo seguía empujándola hacia adelante, el deseo de ser un ejemplo para sus hijas. Inés sabía que no podía fallar, no solo por ella, sino por Amalia y Beatriz, que la observaban en cada paso con ojos curiosos y llenos de esperanza. Tomás, siempre presente, fue un apoyo fundamental en ese proceso. Seguían viéndose con regularidad, y él estaba allí para escucharla desahogarse sobre las dificultades académicas y emocionales que iban surgiendo. «Es normal sentirse así al principio», le decía, intentando tranquilizarla. «Estás saliendo de tu zona de confort, pero eso es parte del crecimiento. Date tiempo». Esas palabras de aliento eran justo lo que Inés necesitaba para seguir adelante, incluso cuando sentía que estaba a punto de rendirse. Poco a poco, la dedicación de Inés comenzó a dar frutos. Empezó a entender mejor las materias, a hacer amistades con algunos compañeros y hasta recibió elogios de los profesores por su dedicación y esfuerzo. Aunque todavía se sentía un poco fuera de lugar entre los estudiantes más jóvenes, ahora veía esto como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad para ver el mundo desde otra perspectiva. En casa, sus hijas comenzaron a notar el cambio en su madre. Amalia, que al principio no entendía muy bien lo que estaba pasando, empezó a admirar la fortaleza de Inés. «Mamá, lo estás haciendo muy bien, ¿verdad?», le dijo una noche, mientras cenaban juntas. Inés sonrió, emocionada por las palabras de su hija. «Estoy intentando, cariño. Y eso es lo más importante». Con el tiempo, el ambiente en casa también cambió. La presencia de Inés, ahora más segura y decidida, inspiraba a sus hijas a seguir sus propios sueños. Beatriz, que siempre había sido más tímida, empezó a abrirse más sobre sus propios deseos y aspiraciones. La madre que veían todos los días era una mujer diferente, más fuerte, más resiliente y, sobre todo, más realizada. Aún quedaban muchos desafíos por delante. Las cuentas seguían siendo una preocupación constante, y la ausencia de Javier, a pesar de todo, seguía dejando cicatrices en la vida de la familia. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Inés sentía que estaba en control de su propio destino. La universidad, que al principio parecía un reto imposible, se había convertido en una parte esencial de su camino hacia la reconstrucción. Cada nueva clase, cada nuevo aprendizaje, la acercaba más a su objetivo final, convertirse en terapeuta y ayudar a otras personas a superar sus dolores, tal como ella lo estaba haciendo.
Los meses pasaron e Inés fue ganando confianza poco a poco. Las dificultades académicas continuaban, pero ahora las enfrentaba con coraje y determinación. Cada obstáculo superado la acercaba más a la mujer que siempre había soñado ser. El apoyo de sus hijas y de Tomás fue fundamental, pero, sobre todo, ella había redescubierto su propia fuerza interior. Mientras Inés luchaba por reconstruir su vida, Javier, por otro lado, estaba cosechando los frutos amargos de sus decisiones impulsivas. La euforia inicial de escapar con Clara, la compañera de trabajo con quien había traicionado a Inés, no tardó en convertirse en una sucesión de decepciones. Lo que antes parecía una emocionante aventura y una fuga de sus responsabilidades familiares, ahora se revelaba como una decisión llena de arrepentimientos y consecuencias. Al principio, Javier creía que tenía el control de su vida. Al dejar a Inés y a sus hijas, sintió una falsa sensación de libertad, como si, finalmente, pudiera vivir sin el peso de un matrimonio de tantos años. Clara parecía ser todo lo que deseaba en ese momento, joven, ambiciosa y llena de energía. Sin embargo, Javier no tardó en darse cuenta de que la relación entre ellos era superficial y frágil, sustentada solo por el deseo de escapar. La nueva vida que imaginaba se desmoronó rápidamente. Clara, que al principio se mostraba atenta y llena de promesas, comenzó a revelar una cara completamente diferente. No estaba interesada en construir un futuro juntos, mucho menos en lidiar con las responsabilidades que Javier había dejado atrás. Lo que antes parecía una relación apasionante y llena de emoción se convirtió en una carga llena de discusiones y malentendidos. Javier, quien había perdido el respeto de sus compañeros de trabajo por su traición, comenzó a sentir el impacto en su carrera. Sus jefes, que antes confiaban en su capacidad, ahora lo miraban con desconfianza. Después de todo, si había sido capaz de traicionar a su propia familia, ¿quién garantizaba que sería leal a la empresa? La reputación de Javier se manchó, y en poco tiempo se vio excluido de reuniones importantes y de proyectos que antes lideraba con confianza. Clara, por su parte, no era el refugio que Javier esperaba. Ella, joven y ambiciosa, estaba más enfocada en su propia carrera que en mantener la relación. Lo que había comenzado como una aventura prometedora pronto se convirtió en una carga. Clara no quería estar con alguien que se estaba desmoronando, quería a alguien que la ayudara a subir, y Javier, ahora sin rumbo, ya no servía para eso. Cuando perdió su empleo, Clara fue rápida en distanciarse. Sin el glamour de su vida profesional y sin la estabilidad financiera que ofrecía, el interés de Clara desapareció rápidamente. Javier, ahora desempleado y solo, empezó a sentir el peso de sus decisiones. Las promesas de una vida nueva y emocionante fueron reemplazadas por una dura realidad. Estaba solo, sin apoyo, sin familia y sin futuro. Había perdido todo, no solo en términos materiales, sino también emocionalmente. El vacío que sentía era aplastante. En los meses que siguieron a la separación, Javier intentó contactar con Clara, pero ella lo ignoraba por completo. Lo poco que le quedaba de dignidad se desmoronaba junto con su vida profesional. Sin empleo y sin perspectivas, comenzó a cuestionar cada decisión que había tomado en los últimos años. Pensaba en Inés, en las hijas que había abandonado sin siquiera mirar atrás. ¿Serían capaces de perdonarlo algún día? El arrepentimiento devoraba a Javier por dentro. Recordaba las noches en que llegaba a casa y veía a Inés esperándolo, su paciencia, el cuidado que le brindaba a las hijas, el amor que le había dado durante tantos años. Y ahora, todo eso era solo un recuerdo lejano, algo que había tirado por una fantasía. Las promesas de una vida mejor con Clara resultaron ser ilusiones que se desvanecieron como humo, y quedó solo con las consecuencias de sus elecciones. Una noche, sentado en el pequeño apartamento que apenas podía pagar, Javier miraba las facturas acumulándose sobre la mesa. Con cada factura que llegaba, pensaba en Inés, en cómo la había dejado enfrentando las deudas que ahora también lo acosaban. Sabía que el banco estaba a punto de embargar la casa donde vivían, y una culpa insoportable empezó a crecer dentro de él. Había abandonado no solo a su esposa, sino también a sus hijas, quienes no merecían sufrir las consecuencias de su irresponsabilidad.
Los pocos amigos que Javier aún tenía se alejaron al ver su declive. Ya no era el hombre confiado y exitoso que conocían. Ahora, era solo una sombra de lo que alguna vez fue, cargando con el peso de sus malas decisiones y de su fracaso. Intentó recuperar su antiguo empleo, pero su reputación arruinada y la falta de confianza de sus excompañeros lo dejaron sin ninguna oportunidad de regreso. Javier comenzó a pasar los días aislado, sumido en el arrepentimiento y el remordimiento. Pensaba en sus hijas, Amalia y Beatriz, y en cómo estarían lidiando con su ausencia. ¿Lo odiarían? ¿Inés ya habría seguido adelante? Cada pregunta era como una puñalada en el pecho, y sabía que, independientemente de cualquier cosa, no podía borrar el pasado. Había traicionado la confianza de quienes más lo amaban y, ahora, estaba cosechando las consecuencias de sus acciones impulsivas. En un momento de desesperación, Javier intentó ponerse en contacto con Inés. Sentía que necesitaba, al menos, pedir disculpas, aunque eso no fuera suficiente para reparar el daño que había hecho. Cogió el teléfono, marcó su número varias veces, pero dudó en llamar. En el fondo, sabía que tal vez ella nunca lo perdonaría. Aún así, la culpa era demasiado abrumadora para ignorarla. Años de estudio, esfuerzo y dedicación empezaron a dar frutos en la vida de Inés. Después de enfrentar tantas adversidades, la traición de Javier, la presión financiera y la inseguridad de empezar de nuevo a los 40 años, finalmente veía la recompensa de su lucha. Estudiar psicología no solo se había convertido en un sueño cumplido, sino también en su mayor pasión, algo que la transformaba en cada nueva clase, en cada nuevo desafío superado. La mujer que alguna vez pensó que no tenía nada más que ofrecer, ahora era reconocida por su fuerza y determinación. Después de graduarse con éxito, Inés pasó por un proceso intenso de capacitación para especializarse en traumas emocionales. Sabía que el dolor de su propia experiencia podría ser utilizado para ayudar a otras personas. Con el tiempo, Inés comenzó a construir una sólida reputación como terapeuta. Su enfoque empático y profundo hacía que sus pacientes se sintieran escuchados y comprendidos. Sabía exactamente cómo era estar en lo más profundo del abismo y usaba eso como una fuerza poderosa para guiar a quienes buscaban su ayuda. La primera vez que recibió a un paciente en su consultorio fue un momento crucial. Recordaba todo el esfuerzo que había hecho para llegar hasta allí, las noches en vela estudiando, las horas gastadas equilibrando la universidad con las responsabilidades de ser madre. Sentada en su escritorio, esperando que el paciente entrara, Inés sintió una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Aquello era más que una profesión, era el resultado de su resiliencia, un símbolo de su superación personal. Ahora, no solo había recuperado su independencia, sino que también había encontrado una manera de convertir su dolor en algo constructivo. A lo largo de los años, Inés comenzó a destacar en su campo. Con cada nuevo paciente que ayudaba, su confianza crecía, y su fama como una terapeuta empática y competente se extendió. Era constantemente buscada por personas que enfrentaban traumas profundos y necesitaban a alguien que realmente entendiera su dolor. Su consultorio, que al principio era modesto, empezó a crecer, y con el tiempo, Inés se convirtió en una referencia en su ciudad. Las hijas de Inés, Amalia y Beatriz, ahora adolescentes, observaban a su madre con admiración. Siempre habían sabido cuánto luchó para darles una nueva vida a ellas y a sí misma, y el éxito de Inés no pasó desapercibido. Amalia, la mayor, una vez le dijo a su madre: «Siempre pensé que eras fuerte, pero ahora sé que eres mucho más que eso. Eres increíble». Esas palabras llenaron el corazón de Inés de orgullo. Saber que sus hijas, que habían pasado por momentos tan difíciles a su lado, ahora la veían como un ejemplo de fuerza y superación era una de las mayores recompensas de su viaje. Además de construir una carrera exitosa, Inés también se reconectó consigo misma. Las inseguridades que había cargado tras la traición de Javier y el colapso de su matrimonio fueron reemplazadas por un profundo sentido de autoconfianza. Sabía, más que nunca, que su valor no estaba ligado a quien la amaba o quien la había dejado, sino a su capacidad para reinventarse y enfrentar las adversidades con la cabeza en alto. Poco a poco, Inés fue aprendiendo a dejar el pasado atrás.
Los recuerdos dolorosos de Javier seguían presentes, pero ya no la controlaban. Había construido una nueva vida, una vida que no dependía de nadie más que de ella misma. El sentimiento de realización personal era algo que, durante muchos años, Inés pensó que nunca volvería a sentir. Pero ahí estaba, una mujer exitosa, una madre admirable y una terapeuta respetada. El éxito de Inés también tuvo un impacto profundo en sus hijas. Amalia y Beatriz, que habían sido testigos de la fortaleza de su madre en medio de la tormenta, crecieron inspiradas por su valentía. Amalia, ahora con 18 años, estaba a punto de entrar en la universidad, siguiendo el ejemplo de su madre al elegir una carrera en el área de humanidades. «Quiero ayudar a la gente, como lo haces tú», dijo un día, llenando de orgullo a Inés. Por su parte, Beatriz, de 16 años, estaba descubriendo sus propias pasiones y sueños, pero siempre con el ejemplo de su madre como guía. Con el tiempo, Inés se convirtió en una fuente de inspiración no solo para sus hijas, sino también para otras mujeres que enfrentaban historias de abandono y traición. Su trayectoria fue tema de conferencias, eventos e incluso entrevistas en periódicos locales. Compartía su historia con honestidad, mostrando cómo es posible levantarse incluso en las situaciones más difíciles. «Mi historia no es de victimismo», decía Inés en sus conferencias, sino de reconstrucción. «La vida me derribó, pero yo elegí levantarme». Su capacidad para transformar su propio dolor en fuerza era lo que la diferenciaba. Inés empezó a ser buscada por muchas personas que buscaban orientación, no solo como terapeuta, sino como alguien que, de hecho, había superado sus propias tragedias. Así, su carrera se consolidó aún más, y comenzó a expandir sus servicios, alcanzando a un público más amplio a través de conferencias y talleres. Con sus hijas ya mayores y la vida en orden, Inés finalmente encontró la paz que tanto había buscado. Ya no era la mujer insegura y frágil por el abandono de Javier, ahora se veía como alguien que había superado lo insuperable y que, a pesar de las cicatrices, tenía mucho más que ofrecer al mundo. El dolor que había cargado se transformó en sabiduría, y eso le permitía tocar la vida de otras personas de manera profunda. Amalia y Beatriz, por su parte, crecieron con el ejemplo de una madre fuerte y resiliente. Ambas sabían que el camino que seguían, lleno de confianza y autonomía, solo había sido posible gracias a lo que aprendieron de Inés. Eran conscientes de que el éxito de su madre no fue fruto de la suerte, sino de una lucha constante por reconstruir una vida que parecía estar desmoronándose. Pasaron años desde la última vez que Inés y Javier se vieron. Durante todo ese tiempo, ella reconstruyó su vida, mientras él enfrentaba una serie de fracasos y arrepentimientos. Los recuerdos de la traición, que antes herían profundamente a Inés, ahora parecían cicatrices distantes. Su vida había cambiado por completo, y el pasado ya no la atormentaba más. El reencuentro ocurrió de forma inesperada, en un evento público sobre salud mental, donde Inés había sido invitada a dar una conferencia sobre su trayectoria como terapeuta y especialista en traumas emocionales. Estaba acostumbrada a esos momentos, pero aquel evento en particular tenía un sabor especial. Era una oportunidad de mostrar cuánto había evolucionado, no solo para sí misma, sino también para la comunidad que la acompañaba. Cuando llegó al lugar, acompañada de sus hijas, Inés sintió una sensación de orgullo. Amalia y Beatriz, ahora mujeres jóvenes, estaban a su lado, observando con admiración a la madre que, años atrás, había sido dejada atrás, pero que se negó a quedarse caída. Las tres conversaban animadamente cuando, de repente, Inés vio un rostro que no había visto en mucho tiempo, Javier. Estaba allí, parado en la esquina del salón, luciendo perdido, sin la postura confiada de antes. El choque inicial tomó a Inés por un breve momento. Sintió que su corazón se aceleraba, pero no era miedo ni ira. Era una mezcla de sorpresa y curiosidad. Javier, por otro lado, claramente estaba desconcertado al verla. No esperaba ese encuentro, y mucho menos ver a Inés en una posición tan diferente a la mujer que había abandonado años antes. Ahora, ella estaba al frente, exitosa, admirada por muchos, mientras él estaba al borde de la ruina.
Las miradas se cruzaron por un segundo que pareció una eternidad. Inés no podía creer cuánto había cambiado. Javier, el hombre que un día había sido su base, ahora parecía un extraño. Estaba abatido, más viejo de lo que realmente mostraba su edad. La vida no había sido generosa con él desde que se fue, y eso era evidente en cada detalle, el semblante cansado, la mirada perdida y la forma torpe en que intentaba evitar el contacto visual. Amalia fue la primera en percibir la incomodidad en el aire y, al seguir la mirada de su madre, también vio a su padre, parado en la esquina. Se sorprendió, pero no dijo nada. Solo tomó el brazo de Inés, como si quisiera apoyarla en ese momento inesperado. «Mamá, ¿estás bien?», susurró. Inés solo asintió con la cabeza, respirando hondo. No había nada que temer, ya no más. Javier, al darse cuenta de que no había forma de evitar el encuentro, comenzó a caminar hacia ellas, con pasos vacilantes e inseguros. Cuando llegó cerca, intentó sonreír, pero su expresión estaba cargada de culpa y arrepentimiento. «Inés, yo, ni siquiera sé qué decir». Su voz era débil, completamente diferente al tono firme y decidido que ella conocía. Inés lo observó en silencio por un momento. Aquel hombre, que un día fue el centro de su vida, ahora parecía una sombra del pasado. Ya no sentía ira ni rencor, sino una extraña compasión. Verlo así, destruido por sus propias decisiones, le hizo darse cuenta de cuánto había cambiado y crecido desde entonces. Y, de alguna manera, eso le trajo paz. El pasado que tanto la había herido ya no tenía poder para lastimarla. «Javier», dijo con una calma que la sorprendió incluso a sí misma. «No esperaba encontrarte aquí». Él bajó la cabeza, avergonzado, incapaz de mirarla a los ojos por mucho tiempo. «Yo, solo quería decir que lo siento. Por todo. Sé que no puedo deshacer lo que hice, y sé que no tienes motivos para perdonarme, pero necesitaba decirte esto». Inés lo escuchó en silencio, procesando sus palabras. Había esperado tanto tiempo una disculpa, pero ahora que la tenía, se dio cuenta de que ya no la necesitaba. El perdón, que un día parecía imposible, ahora parecía innecesario. Ya se había liberado de ese peso mucho antes de que Javier intentara redimirse. «Sé que lo sientes, Javier. Pero ya no se trata de perdón. Yo seguí adelante, y espero que, de alguna manera, tú puedas hacer lo mismo». Javier la miró, incrédulo. No esperaba una respuesta tan madura y equilibrada. De alguna manera, eso lo lastimaba aún más, porque veía frente a él a una mujer que no reconocía, alguien que había florecido precisamente por su ausencia. «Has cambiado tanto, Inés». «Casi no te reconozco», dijo, con un suspiro triste. Inés sonrió suavemente, con una expresión tranquila y llena de empatía. «Sí, he cambiado. Y fue necesario. Necesitaba reencontrarme, aprender a valorarme y luchar por mi propia felicidad. Y, Javier, espero que algún día tú puedas hacer lo mismo». No había rencor en sus palabras, solo una aceptación plena de que el pasado estaba, finalmente, donde debía estar, atrás. Amalia y Beatriz, que observaban la escena en silencio, también tenían sus propios sentimientos hacia su padre. Él las había dejado, sin explicaciones, y crecieron sin su presencia. Pero allí, viéndolo delante de ellas, tan perdido y arrepentido, se dieron cuenta de que, al igual que su madre, ya no cargaban más el rencor. Habían seguido adelante, guiadas por el ejemplo de fuerza que Inés les había dado todos esos años. Javier, por su parte, parecía devastado. Se disculpó varias veces más, pero sabía que nada de lo que dijera podría cambiar lo que había sucedido. Inés, ahora, era una mujer realizada, y él, un hombre perdido, hundido en las consecuencias de sus propias acciones. Solo quería que las cosas hubieran sido diferentes, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Inés lo miró por un instante y, con un suspiro, respondió: «Las cosas son como son, Javier. Cada uno de nosotros tomó decisiones, y ahora vivimos con las consecuencias de ellas.
Espero que encuentres paz algún día. Con esas palabras, señaló el final de aquella conversación. Era hora de seguir adelante, definitivamente. Mientras Javier se alejaba, Inés sintió un profundo alivio. Ya no había nada más que decir. El reencuentro inesperado solo sirvió para reafirmar lo que ya sabía. Su vida estaba en un lugar mucho mejor ahora. Ya no necesitaba su perdón ni una explicación. El pasado estaba resuelto. Con una sonrisa tranquila, miró a sus hijas, que la abrazaron con cariño. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Beatriz, con una mirada preocupada. Estoy perfecta, querida. Más que eso, estoy en paz. El viaje de Inés nos demostró que, incluso frente a la mayor de las traiciones, es posible levantarse y transformar el dolor en fortaleza. Ella probó que el pasado no define quiénes somos, sino las decisiones que tomamos después de la caída. ¿Y tú, qué piensas de esta emotiva historia? Déjanos tu comentario aquí abajo y no te olvides de suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta. Activa la campanita para no perderte ningún contenido y comparte con quienes creas que necesitan escuchar este mensaje de superación.